Señor, en esta noche, bendito Señor. Que sea tu presencia, Señor, y tocando nuestro ser, bendito Señor. Que sea tu presencia, Señor, y estremeciendo nuestro ser interior, bendito Señor. Porque, Señor, estamos en los últimos tiempos, bendito Señor. Tiempos, Señor, donde la maldad, dice la palabra, aumentará y el amor de muchos se enfriará. Pero hoy necesitamos, Señor, que tu presencia sea sobre cada vida, sobre cada corazón. Dile, Señor, descienda tu presencia en esta hora, Señor. Descienda tu presencia sobre cada hogar, sobre cada corazón. Que hoy tu palabra, Señor, sea obrando de una manera sobrenatural, bendito Señor. Porque necesitamos, Señor, de tu palabra. Necesitamos, Señor, que esta palabra, Señor, hoy haga, Señor, algo en mi vida, Señor, en mi ser interior. Padre, y hoy te damos gracias porque creemos de que tú harás en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Quién vive para mis hermanos y hermanas? ¿Quién vive? Y a su nombre. Vamos a ir a la palabra, al libro, al Evangelio según San Lucas. San Lucas capítulo 22, versículo 39 en adelante. ¿Y cuántos declaramos que ahí está nuestra bendición? ¿Y cuántos pueden decirle a su hermano, ahí está tu bendición? Pero ¿cuántos lo pueden hacer con una sonrisa? Decirle, Dios le bendiga, mi hermano, mi hermana, ahí está tu bendición, ¿ven? Porque la palabra dice, en armonía, los hermanos juntos. Dice la bendita palabra, San Lucas capítulo 22, versículo 39 en adelante. Y algo que nuestro pastor nos ha enseñado, no caigamos en el error de decir, sí, ya conozco esta palabra. Porque es un pasaje muy conocido, ¿verdad? Pero hoy el Señor quiere hablar a nuestras vidas a través de esta bendita palabra. Y leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. ¿Y cuántos vamos a seguir a nuestro Señor? ¿Cuántos vamos a seguir ese gran legado que dejó nuestro Señor? Amén. Puedes tomar así. Porque hoy el Señor quiere que nosotros como iglesia, como pueblo, como creyentes que somos, le sigamos. ¿Y cuánto le vamos a seguir? Amén. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Esto era un hábito en nuestro Señor Jesucristo. Y dirán ustedes, ¿pero cuál hábito tenía él? Dice el versículo 40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. ¿Cuál es el gran hábito de nuestro Señor? La oración. Y algo que el Señor ha estado hablando a lo largo de este tiempo es la importancia de la oración. Me impactaba el ejemplo que daba la coordinadora cuando hablaba de Daniel. En Daniel era un hábito orar. Por eso dice que él abría las ventanas, no se avergonzaba de orar. Aun cuando un dictamen de muerte, aún así lo hizo. Pero hoy en día la gente está dándole más prioridad al problema. Está dejando que la circunstancia avance más. Cuando el Señor nos manda a orar. ¿Y cuántos no vamos a dejar que el problema avance? ¿Cuántos no vamos a dejar que las circunstancias avancen? ¿Cuántos no vamos a dejar que la enfermedad avance? Si no vamos a creer de que así como Jesucristo oraba y veía la respuesta del Padre, así la vamos a tener nosotros. ¿Cuántos anhelamos una respuesta de parte de Dios? Pero necesitamos retomar esos buenos hábitos. ¿Cuántos miran a su hermano con esa sonrisa y decirle, necesitamos retomar esos buenos hábitos? ¿Y cuál es ese hábito que necesitamos retomar? La oración. Por eso en otra parte dice la palabra orar sin cesar. Y es algo que necesitamos, orar todo el tiempo. Y mira lo que dice la palabra en el versículo 41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra,
y puesto de rodillas, oro. Hay momentos que necesitamos estar a solas con Dios. Gloria a Dios por los devocionales familiares, los necesitamos, pero hay momentos que necesitamos estar a solas con Dios. Porque en esos momentos es cuando más vamos a recibir la respuesta de parte de nuestro Dios. ¿Y cuántos vamos a recibir en esta noche esa respuesta? Amén. Pero es necesario apartarnos en intimidad con Dios. Es necesario entender y comprender los propósitos de Dios. El día de anoche me preguntaba yo, ¿por qué a estas horas si yo todavía despierto? Era la 1 de la mañana. Y tenía que salir muy madrugado y yo, ay, Dios mío. Pero entendí que Dios permite circunstancias en nuestra vida para que busquemos esa comunión con Él. Hay circunstancias que Dios permite para que entendamos que es Él el que nos está llamando, que es Él con sus brazos abiertos diciendo, aquí estoy. Por eso decía aquí algo tremendo, decía el versículo 39, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Necesitamos seguir al Creador, necesitamos seguir a nuestro Señor, necesitamos seguir ese modelo de oración. Oiga, qué modelo de oración tan tremendo cuando decía a la higuera cuando no dio fruto. ¿Te acuerdas cuál fue la oración que él hizo? Que se secara, ¿cierto? Porque había poder en la oración de nuestro Señor. Pero hoy el Señor quiere que reflexionemos en algo, y es que necesitamos buscarlo a Él. No es en nuestras fuerzas. ¿Cuántos pueden poner su mano aquí en su pecho y decir, no es en mis fuerzas? No es en mis fuerzas, es en la voluntad de Dios. Y mira lo que dice el versículo 42, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Qué bonita oración, ¿verdad? Pero ¿cuántos hemos hecho así? No se haga mi voluntad sino la tuya. Muchas veces los seres humanos dicen, hágase mi voluntad por encima de la tuya, y no debe ser así. Gran ejemplo de humillación, gran ejemplo de reconocer que necesitaba del Dios eterno. Por eso era que el Señor necesitaba estar aparte. Y ahorita vamos a ver el por qué era necesario que estuviera aparte de sus discípulos. ¿Se acuerda que les dijo él? Dice, orad que no entréis en tentación. Amén. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? ¿Cuánto decimos, Señor, gracias por tu palabra? Gracias porque tú me enseñas a hacer tu voluntad. Y algo que el Señor quiere es que nosotros aprendamos a vivir la voluntad de Dios. Muchas veces se toman decisiones en nuestra vida, pero no se consulta cuál es la voluntad de Dios. ¿Será que de pronto el problema que se está viviendo es la voluntad de Dios que estés en él? ¿Será que la voluntad de Dios está viviendo la situación que estás viviendo? Y ahí sí, ay, Dios mío, ayúdame. Oiga, pero ¿por qué no le preguntamos antes? ¿Era la voluntad de Dios? ¿Era la voluntad de Dios eso? Y me pasó algo tremendo en días pasados. Me ofrecieron el mega trabajo, muy cómodo aparentemente, monetariamente hablando, pero yo estaba como que sí, que no. Y me acordé que alguien me enseñó algo importante, y es orar y pedir una palabra. Y yo, Dios mío, y empecé a orar y pedí una palabra. Y la palabra que el Señor me daba era cuando los discípulos estaban allí y decía que no tenían ni su espada ni su alforja, y Él les preguntaba algo, ¿y les faltó algo? Y ellos respondían, nada. Al comienzo no entendí, no entendí, pero ya volví a leer y entendí como que el Señor me preguntaba a mí,
¿Te ha hecho falta algo? No, Señor, ya entendí. Y era un trabajo que aparentemente se veía bueno, pero le iba a quitar tiempo al servicio del Señor. No era la voluntad de Dios. Y el Señor me recordaba una palabra que Dios le dio en un ayuno en este lugar, cuando decía, no te va a faltar nada. Y ustedes saben que los hombres muchas veces nos angustiamos, ¿cierto? ¿Y ahora qué vamos a comer? ¿Cierto? Pero nosotros tenemos que aprender a confiar en la voluntad de Dios. ¿Cuántos vamos a aprender a confiar en la voluntad de Dios? Y quizás la semana pasada fue un poco difícil. Y yo, Dios mío, Dios mío. Pero el Señor lo que no hizo en 3 días, lo hizo en 2 días. Y una vez más el Señor me ha recordado, yo te voy a proveer. ¿Y cuántos creemos que es Dios el que nos va a ayudar? Pero necesitamos aprender a pedir la voluntad de Dios. Necesitamos aprender a arrodillarnos, humillarnos delante de Él y decir, ¿cuál es tu voluntad, Señor? ¿Será que eso nos va a ayudar a evitar muchos problemas en nuestra vida? Bastantes. Dice el 42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. ¿Y cuántos necesitan ser fortalecidos en esta noche? ¿Cuántos por un momento dicen, Señor, yo recibo esa fortaleza, bendito Señor? Dile, Señor, aún recibo, Señor, esos ángeles que fortalezcan mi ser en esta hora, bendito Señor. Que hoy envíes tu Santo Espíritu, bendito Dios, esos espíritus ministradores, para que hoy fortalezcan al que está cansado. Si estabas cansado, cansada, dile, Señor, yo recibo esa fortaleza. Dile, Señor, si mi fe estaba decayendo, dile, yo la recibo en el nombre de Jesucristo, porque tú nos quieres ayudar, porque tú nos quieres favorecer, bendito Señor. Dile, Señor, yo recibo esa fortaleza que proviene de ti, porque, Señor, eres tú el que nos quieres ayudar. Y di una vez más ahí, porque no es en mis fuerzas, sino en las tuyas, bendito Señor. Dile, Señor, no es en mis fuerzas, sino en las tuyas que tú harás, bendito Señor. Dile, hoy me humillo delante de tu presencia, Señor, porque no es en nuestras fuerzas, sino que tú tomarás control de todas las cosas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor y dicen, Señor, gracias por esa fortaleza que tú me das en esta noche en el nombre de Jesucristo de Nazaret? Y algo que el Padre quiere es que nosotros aprendamos a humillarnos delante de su presencia. Humanamente yo me afanaba mucho antes de mi matrimonio porque no tenía nada. Y la libertad ya empezó. Pero algo que yo he aprendido es a darle la gloria a Dios. Amén. Y cada vez que pasaba por esos lugares de electrodomésticos apenas, no tengo plata. Era lo que yo decía internamente. Y no la tenía. Anhelaba y necesitaba muchas cosas. Pero 2 meses antes de casarme, el Señor empezó a desatar todo así. Y el Señor lo hizo. ¿Por qué? Porque lo que el Señor dice, lo cumple. Lo que Él promete, lo hace. Pero tenemos que aprender a confiar en el tiempo y en la voluntad de Dios. ¿Y cuántos vamos a aprender a confiar en el tiempo y la voluntad de Dios? ¿Amén? Pero ¿cuántos pueden ahí inclinar un momento su rostro y decirle, Señor, perdóname porque reconozco, Señor, que me ha faltado aprender a conocer tu voluntad, bendito Señor? Porque muchas veces el afán, Señor, muchas veces los afanes de esta vida, Señor, nos hacen precipitarnos en decisiones, Señor, incorrectas, bendito Dios. Pero hoy reconocemos que te necesitamos y que necesitamos aprender a hacer tu voluntad. Y aún si dile, Señor, si de pronto por causa de desobediencia, Señor, no hice tu voluntad, perdóname. Perdóname en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque tú eres Dios grande y tú eres Dios todopoderoso, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y el Señor nos quiere ayudar. Es necesario entender
Ayer me pasó algo, dirán, chistoso y curioso, pero en mi trabajo me exalté un poquito, porque creí que era yo. Andrés, super Andrés. Pero fueron tres que yo creo y entiendo ahorita, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tin, tin, tin. Hasta me rompió la boca. Y yo después le decía, Señor, perdóname, porque no son tus fuerzas, es tu misericordia. Y muchas veces Dios necesita cogernos de Por favor, Señor. ¿Cuántos dicen, Señor, de aquí? Duele, pero son necesarios. Amén. Y mira lo que dice la palabra aquí ya para ir avanzando, porque el tiempo está corriendo. Y dice así la palabra: y estando en agonía, oraba más intensamente. ¿Cómo me impacta a mí este pedazo? Y estando en agonía, oraba más intensamente. Ahorita escuchábamos el ejemplo de alguien que tuvo un dictamen, un edicto, decir así la palabra ahorita. Pero la reacción de él no fue ponerse a llorar, dale, ahora qué es de mí. Simplemente lo que hizo fue abrir sus ventanas y orar. No le importó si había un edicto de muerte, y cumplió. Y nuestro Señor estaba en agonía, dice la palabra. Tremendo, ¿verdad? Pero ni siquiera la agonía fue impedimento para que nuestro Señor Jesucristo dejara de orar. Y me impacta que lo dice de cualquier manera. Dice, oraba más intensamente. ¿Y cuántos vamos a orar más intensamente? Porque lo que el diablo quiere es aplacar, angustiar, amedrentar. Pero ¿cuántos se pueden colocar en pie y decir, no, así conmigo en el nombre de Jesucristo de Nazaret? ¿Cuántos pueden decir, Señor, tú me llamaste para grandes cosas? Por lo tanto, Señor, hoy oramos más intensamente. Dile, Señor, aunque mis ojos no lo vean, pero creemos de que tú lo vas a hacer, bendito Dios. Dile, Señor, si tú lo dijiste, tú lo harás, bendito Dios. Por eso hoy anulamos y declaramos sin poder todo decreto del diablo, todo lo que quiera angustiar, todo lo que quiera amedrentar. Dile, Señor, porque tu palabra, Señor, nos enseña que aún él estando en agonía, dice, lloraba más intensamente. Y si tú tienes una necesidad, dile, Señor, yo creo que tú lo harás, yo creo que tú vas a hacer a favor de esa necesidad, porque tú, Señor, eres Dios poderoso, bendito Señor. ¿Y cuánto le pueden dar un aplauso al Señor y decirle, Señor, yo creo que tú vas a hacer maravillas, yo creo que tú vas a hacer maravillas en mi vida, bendito Dios, porque aunque veamos todo, Señor, contrario, pero la última palabra la tienes tú, bendito Señor. ¿Pueden tomar asiento? Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Era tan angustiante la situación que estaba viendo nuestro Señor que sudó sangre. Y yo no creo que ninguno de nosotros haya llegado a tal punto, ¿verdad? Pero mire que Él sí llegó por causa de nuestra salvación. ¿Cómo sería la agonía que estaba viviendo? Porque dice la palabra, Él le decía, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, porque Él no quería morir. Pero algo tremendo fue que aprendió a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuántos vamos a aprender a hacer la voluntad de Dios a pesar de Él? ¿Y por qué? Porque el mejor ejemplo lo vemos en Él. A pesar de la agonía, a pesar de la angustia, no dejó de buscar, no dejó de hacer la voluntad de Dios. Y dice la palabra aquí, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló intercediendo intensamente. No, perdón, esto no lo dice, dice, los halló durmiendo a causa de ¿qué? De la tristeza. ¿Y cuántos están durmiendo a día de hoy? Y no físicamente hablando, pero sí espiritualmente, porque, ¿qué será de mí? Pero nosotros no. ¿Cuántos dicen nosotros no en el nombre de Jesucristo de Nazaret? Porque el Señor no nos quiere llamar a tristeza, derrota.
El Señor nos quiere llamar a victoria, ¿ven? La finalidad del diablo es eso: entristecer, desolar, angustiar, que te sientas que no tiene sentido nada. Pero hubo alguien que prevaleció por encima de esa tristeza, que a pesar de que aquellos dormían, alguien estaba despierto. Y ese alguien se llama Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos necesitamos de esa oración de nuestro Señor Jesucristo? Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y miren que la oración del Señor es tan poderosa que aún levanta del sueño a muchos. ¿Y cuántos necesitamos que la oración de nuestro Señor nos levante en esta hora? ¿Cuántos necesitamos que esa oración poderosa haga algo grande dentro de nosotros? ¿Amén? Pero hay muchos durmiendo. ¿Y cuántos se pueden levantar y decir: Señor, yo creo que tú me levantas? ¿Cuántos pueden decir en medio de lo que estás viviendo: tú me levantas? Dile, aunque no entienda nada, aunque quizás esté confundido, dile: Señor, tú harás. Porque tu palabra, Señor, es viva, bendito Señor. Porque tú nos quieres, Señor, levantar de todo letargo, de todo sueño. Y quizás muchos en la iglesia universal están así, pero tú quieres levantarnos, bendito Señor. Por eso tu palabra dice: Señor, levantaos, despertaos del sueño. Porque dice la palabra que aquel tiempo, Señor, está más cerca. Por eso tú nos hablabas hace un momento a través de nuestra pastora. Dile: Señor, hoy tú nos quieres levantar. Hoy tú nos quieres levantar de todo sueño, de todo letargo. Ese es el fin, bendito Señor, de tomar, Padre Señor, esos buenos hábitos de nuestro Señor Jesucristo. Y el buen hábito era levantarse, orar, clamar, interceder, porque hay muchos allá afuera que lo necesitan. Pero si tú puedes decirle: yo te necesito, bendito Señor. Si tú puedes decirle: yo te necesito, bendito Dios. Por eso yo me presento delante de tu presencia, Señor, reconociendo, Señor, que no soy nada sin ti, bendito Dios. Levanta tus manos ahí y dile: Señor, levántame en esta hora, bendito Señor. Si de pronto sentías tu ser interior devastado allí, derrotado, dile: Señor, levántame en esta hora, bendito Señor. Porque se hará tu voluntad, bendito Señor. Porque la voluntad tuya prevalece por encima de la de los hombres, bendito Señor. Dile: Señor, y hágase tu voluntad, Señor, en esta situación. Dile: Señor, hágase tu voluntad en esta situación, bendito Dios. Dile: hágase tu voluntad, bendito Dios, porque tú eres Dios grande y poderoso, bendito Señor. Y aun si de pronto sentías como que tristeza allí, dile: Señor, quita toda tristeza, quita todo desánimo, quita toda angustia, Señor, que se ha levantado por los problemas, por lo que se ha estado viviendo, bendito Dios. Quítalo, por favor, quítalo por tu misericordia. Padre, y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender, bendito Señor. Dile: Señor, ayúdanos a entender tu voluntad, bendito Señor. Dile que la presión, Señor, del mundo, la presión de las circunstancias, la presión de lo que esté viviendo, Señor, no sea causa, Señor, para apartarme de hacer tu voluntad, bendito Señor. Y hoy te damos gracias. Dile: Señor, gracias, gracias, Señor, porque tú me vas a ayudar para que tome ese buen hábito de la oración, ese buen hábito, Señor, de humillarnos delante de tu presencia, ese buen hábito, Señor, de creer, Señor, de que hay un Dios verdadero que nos quiere ayudar y favorecer, bendito Señor. Por eso te damos gracias, Señor, por tu misericordia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Y cuánto le damos gracias a Dios? Dile: Señor, gracias por tu palabra, bendito Señor. Que aprovecha su presencia en este momento y dile: Señor, aquí estoy. Y Rabaikeya, Shekerebekeya. Aprovecha su presencia y dile: aquí estoy. Si de pronto el que te sentías triste eras tú, dile: Señor, aquí estoy. Porque tú nos quieres levantar, porque tú nos quieres levantar, bendito Señor. Porque tú nos quieres levantar y ayudar en medio de esa situación que aparentemente veíamos que no obraba.
pero sí estás sobrando, bendito Señor. Aunque no te veamos, pero tú estás sobrando, bendito Dios. Aunque no te veamos, pero tú estás actuando en aquellas vidas. Aunque no te veamos, pero tú estás sobrando en aquellos corazones, bendito Dios. Por eso dile, Señor, yo creo que tú lo harás. Yo creo que tú harás a favor de esa situación. Yo creo que tú lo harás por tu misericordia, bendito Dios. Porque se cumplirá tu palabra. Porque se cumplirá lo que has dicho sobre cada vida y sobre cada corazón. Y dile, Señor, yo creo que tú harás a favor de mi vida. Tú harás a favor de esa situación, bendito Dios. Tú harás a favor, Señor, de cada hogar aquí representado, bendito Señor. Dile, Señor, porque tú harás conforme a tu voluntad, bendito Señor. Pero si puedes decirle, Señor, que yo aprenda a ver, que yo aprenda a oír, que yo aprenda a entender tu voluntad, bendito Señor. Padre, y hoy te damos gracias por esta bendita palabra, bendito Señor. Dile, Señor, gracias por esta palabra que tú regalas hoy a mi vida, a mi ser, porque esta palabra no vuelve vacía, bendito Dios. Dile, Señor, gracias, Señor, porque hoy tú haces maravillas, Señor, en mi vida, en mi hogar, y porque, Señor, testificaremos de las grandezas que tú, Señor, estás haciendo, bendito Dios. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, bendito Señor, y a ti, Señor, adoramos porque creemos de que tú harás, Señor, por tu misericordia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Y cuántos creemos que Dios lo hará a favor de nuestras vidas? Pero necesitamos aprender a pedirle a Dios siempre. Necesitamos aprender a vivir en la voluntad de nuestro Dios. ¿Amén? Por eso dale gracias a Él. Dile, Señor, gracias por este tiempo, bendito Señor. Dile, Señor, gracias porque tú harás, Señor. Dile, Señor, que quizás esté viendo todo lo contrario, pero la última palabra la tienes tú, bendito Señor. Los hombres podrán decir muchas cosas, pero la última palabra la tienes tú, bendito Dios. O quizás la medicina podrá decir muchas cosas, pero la última palabra la tienes tú, bendito Señor. Dile, Señor, en medio de aquella circunstancia, la última palabra la tienes tú, bendito Señor. Y hoy te alabamos, hoy te bendecimos, Señor, y te damos gracias, porque hoy sellamos con la sangre de Cristo esta palabra y creemos de que tú harás por tu misericordia, bendito Señor. Levanta tus manos ahí a los cielos y recibe esa fortaleza que viene de Él. Dile, Señor, porque yo quiero recibir, Señor, esa bendición, esa fortaleza que proviene del cielo, bendito Señor. Y hoy levantamos nuestras manos, Señor, reconociendo que de ti proviene nuestra bendición, bendito Señor. Porque tu palabra dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y hoy, Señor, recibimos esa bendición del Padre. Hoy recibimos esa bendición del Hijo. Hoy recibimos esa bendición del Espíritu Santo. Hoy recibimos esa bendición espiritual, esa bendición física, económica, afectiva, sentimental. Y dile, yo hoy recibo, Señor, el aprender a conocer tu voluntad, bendito Señor. El aprender, Señor, a seguirte, Señor, a conocer los buenos hábitos que tenía nuestro Señor y a seguirlos, bendito Señor. Padre, y te damos gracias, bendito Dios. Aprovecha ahí unos instantes y dile gracias, Señor. Dile, Señor, gracias porque tú no me has abandonado. Dile, Señor, gracias, Señor, porque tú harás, aunque mis ojos físicos no le estén viendo, pero tú ya estás sobrando, bendito Dios. Gracias te damos, Señor. ¿Y cuánto le pueden dar un aplauso y decirle gracias? Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad, bendito Señor. Aquí sea la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén.